México no va a negociar con miedo en la relación bilateral, advierte el presidente Enrique Peña Nieto a Donald Trump. Los 4 candidatos presidenciales le externan su respaldo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. Mientras tanto, hasta 4,000 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos pueden ser desplegados en las próximas horas en la frontera norte. Trump insiste en proteger la zona mientras se construye el muro con México. La Procuraduría Capitalina investiga el asesinato de 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fueron agredidos por varios hombres la noche del martes. Hay una 4ª víctima en coma. Las autoridades aseguran que la maestra de la UNAM, Graciela, y su hija Sol murieron por asfixia y ninguna de ellas fue abusada sexualmente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio. En este jueves 23 horas, yo soy Héctor Zamarrón y esta es la información de hoy. La tensión política entre México y Estados Unidos subió a un nivel que no habíamos visto. Por la mañana, a bordo del avión presidencial, Donald Trump reiteró su decisión de mandar a la Guardia Nacional a la frontera y dijo que serían entre 2,000 y 4,000 los elementos que asignará a esta tarea. Aún trabajan, aseguró, en el costo que tendrá esa operación, pero dice que planea mantener a la Guardia Nacional en la frontera hasta que se construya una buena parte del muro fronterizo. Y el Pentágono ya prepara este despliegue que podría darse en las próximas horas. El Departamento de Defensa estableció un grupo especial llamado Célula de Apoyo a la Seguridad Fronteriza, que será un canal de información entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Interna. La vocera del Pentágono, Dana White, negó que tengan problemas de coordinación con la Casa Blanca. Secretary Mattis agrees with Secretary Nielsen that border security is national security. Effective immediately, we are establishing a new border security support cell led by Ken Rapuano, Assistant Secretary for Defense for Homeland Defense and Global Security. The cell will last for the foreseeable future to ensure we surge our capacity to meet the President's enhanced border security goals. Y mientras todo esto sucedía en Estados Unidos, aquí en México, prácticamente al mismo tiempo, el presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje duro a Donald Trump. Duro y firme. Y si bien el presidente Peña Nieto siempre ha mantenido una postura firme respecto a la relación con Estados Unidos, nunca habíamos visto un mensaje como este. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Incluso el presidente compartió este mismo mensaje a través de su cuenta de Twitter, pero con un texto y subtítulos en inglés. Y antes de que el presidente se expresara, el vocero Eduardo Sánchez reiteró que la posible militarización de la frontera con Estados Unidos afectaría a la relación bilateral. Es fundamental el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el trato digno a los mexicanos del otro lado de la frontera. Y determinaremos en función del despliegue de la misma cuáles serán las medidas apropiadas para seguir velando por la integridad de nuestros connacionales, por el respeto a la soberanía nacional y a la dignidad de los mexicanos. Y todos los candidatos a la presidencia también se pronunciaron sobre el tema y respaldaron unánimemente la postura del presidente Peña Nieto. Les va a parecer, a lo mejor, extraño, raro, pero hoy se pronunció
sobre este asunto el presidente Peña. ¿Y qué creen? Apoyo lo que dijo el presidente de México. Apoyo lo que dijo Enrique Peña Nieto, porque por encima de nuestras diferencias está el interés nacional. La patria es primero. Es correcto que se haya fijado una posición por parte del gobierno federal, pero no es suficiente. Necesitamos decir con toda claridad al gobierno de Estados Unidos que todo lo que el gobierno de Estados Unidos y México están negociando está condicionado a que el presidente de los Estados Unidos cese en sus amenazas y en sus ataques al pueblo de México. A través de Twitter, el candidato de Todos por México, José Antonio Meade, también respaldó la posición del presidente Peña Nieto y lo dicho por los otros candidatos. Asimismo, Margarita Zavala, la candidata independiente, dijo que esta decisión de Donald Trump es un error histórico y agregó que entregó una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en México. Me uno desde luego a todas las voces en términos de lo que significa poner en riesgo la cooperación bilateral de dos países que tienen que cooperar, independientemente de si alguien quiera quedar bien con su base o no base. Tenemos que cooperar como país y vamos a exigir absoluto respeto a la defensa de México, en la defensa de los mexicanos, pero también en lo que se refiere a la relación bilateral. El conflicto político inició esta semana a raíz de la caravana migrante, este viacrucis que se hace anualmente y que busca llegar a Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump volvió a decir que la caravana ya está deshecha gracias a las acciones de las autoridades mexicanas y agregó que fue gracias a la actuación de su gobierno y a las leyes migratorias de México que los cruces en la frontera están en un nivel no visto desde hace 46 años, pero que aún así sigue siendo inaceptable. En respuesta, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que si la caravana de migrantes se disolvió, cosa que por lo más no sucedió, habría sido por decisión de los participantes y no a causa de un tuit. Cada ocasión que por alguna razón en años anteriores, desde hace más de 10 años ocurre esto, hubo un intento de autoridades de distinto nivel de gobierno de frenar una caravana o una marcha de migrantes, la reacción fue muy adversa, salió en sentido contrario. ¿A qué voy? Esa caravana de migrantes de este año no hubiera podido disolverse, desmovilizarse, si no hubiera sido por voluntad de los propios migrantes. Y bueno, y los aludidos alrededor de 700 que quedan todavía en este viacrucis del migrante 2018 retomaron su camino rumbo a Puebla y Veracruz, donde harán una escala antes de arribar a la Ciudad de México. Algunos de ellos siguen en Matías Romero, Oaxaca. Los migrantes se trasladan en 11 autobuses rentados por organismos no gubernamentales y gremiales, aunque cada uno tuvo que pagar 400 pesos de pasaje. Miren, nosotros en calidad del ayuntamiento para apoyar a estas personas, a los migrantes, habíamos arrendado 20 unidades para transportarlos al estado de Veracruz. Iban a ir a la localidad de Jesús Carranza. Así eran las pláticas preliminares que se tenían para que fueran el día lunes a partir del mediodía. Reitero, intervino el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Derechos Humanos. Se sentaron con ellos, platicamos y pactaron que a más tardar el jueves 5 ya se estarían trasladando al lugar que ellos tienen indicado. En otro tono y en otros temas, el candidato de Todos por México, José Antonio Meade, presentó esta mañana su declaración 3 de 3, pero él la llamó 7 de 7, porque además de la declaración patrimonial de intereses e impuestos, entregó 4 certificaciones que dijo garantizan que lo que reportó coincide con su patrimonio y que no omitió bienes y nexos con empresas. Entre otras cosas, Meade reportó ingresos por 2.300.000 pesos en sueldos, honorarios y compensaciones, bonos y otras prestaciones, además de un terreno de 254 metros en Coyoacán, y retó a sus rivales a someterse al mismo proceso. Por ello reto a los demás candidatos a certificar la congruencia de su evolución patrimonial de la misma manera, con el mismo rigor, y reto nuevamente a debatir. No hay pretexto. Amigas y amigos, con esta acción hoy reitero mi compromiso con todos los mexicanos de seguir conduciéndome siempre, sin excepción,
con total rectitud, transparencia y legalidad. Vamos a otros temas porque hoy la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México está investigando el homicidio de 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de la ciudad, agredidos a balazos la noche del martes en la colonia El Arbolillo, en la delegación Gustavo Amadero, en la zona de Cuautepec. En esta agresión, un estudiante más resultó herido, se encuentra en coma y uno más había sido presentado ante el Ministerio Público junto con un arma calibre 22 que supuestamente traía en la mochila y fue liberado esta noche bajo reservas de ley. De acuerdo con las primeras investigaciones, los alumnos convivían afuera de la casa de uno de ellos cuando fueron agredidos por 3 hombres. El rector de esa universidad, Hugo Aboites, emitió un comunicado en el que exige el esclarecimiento de los hechos y señaló que estará atento a que este crimen no ponga en entredicho el trabajo de la universidad. Sobre esto, esta tarde el procurador capitalino, Edmundo Garrido, dio algunos avances de la investigación. Quienes recabaron en el lugar de los hechos 8 casquillos y 4 ojivas deformadas calibre 380 que no coinciden con el arma calibre 22 asegurada al estudiante. El estudiante ya declaró con su asesor, con su defensor, y él está refiriendo que estaba en el momento de los hechos. En este momento él señala que desconoce el tema del arma. La persona que fue presentada por Seguridad Pública sí tiene un antecedente por el delito de robo. Los objetos que se encontraron y que fueron puestos a disposición, no tenemos ningún tipo de narcótico. Insisto, todas las líneas de investigación están abiertas. Sobre esto hablaron las candidatas Alejandra Barrales por la coalición por la Ciudad de México al Frente y Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia. Ambas condenaron este asesinato de los estudiantes de la UACM. Cero tolerancia a todo este tipo de situaciones y bueno, además abiertamente y de nueva cuenta condenar esto que está pasando, saber de este asesinato de estos 3 jóvenes estudiantes. Esto no puede estarse dando, conociendo pues en nuestra ciudad, en nuestro país. Tenemos que revertirlo y por eso voy a insistir en programas, en políticas públicas que vayan encaminadas a recuperar el tejido social. Necesitamos cuidar a los niños, cuidar a los jóvenes. Hacemos un llamado a esclarecer el tema de los jóvenes que ocurrió en Cuautepec, en la Gustavo Amadero, estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como de todos los homicidios que hay en la ciudad. Han regresado muchos delitos que estaban controlados en la ciudad: cristalazos, robo en restaurantes, robo a transeúnte. Aun cuando las estadísticas del gobierno dicen que no, la ciudadanía lo está denunciando todos los días. De seguridad habló también el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, quien presentó los prototipos de cámaras portátiles para que los policías puedan ser monitoreados. Esto como parte de su estrategia en materia de seguridad en caso de ganar las elecciones. Durante un encuentro con la militancia priista en la delegación Tláhuac, Arriola aseguró que estas cámaras, como las de las calles, podrán ser monitoreadas por los ciudadanos en tiempo real a través de una aplicación para celular. Con estas cámaras vamos a ayudar a exterminar la corrupción. ¿De qué se trata? Esta tecnología de punta, alta resolución de fotografías, también para poder tomarles fotos a los delincuentes y tener el reconocimiento facial para que los podamos identificar. También una aplicación para que ustedes suban las fotos y los videos, pero que ustedes puedan ver la cámara de su cuadra. Y sobre los asesinatos de Graciela Cifuentes, profesora de fotografía en la UNAM, y su hija Sol, estudiante de arquitectura en la misma universidad, la Procuraduría de la Ciudad de México informó que el auto de la maestra fue encontrado esta tarde en la delegación Tlalpan, en la colonia Volcanes. La Procuraduría dará seguimiento a través de las cámaras de seguridad para saber quién dejó el auto en ese lugar, mientras que los peritos recaban posibles indicios. Además, informó que tanto la maestra como su hija murieron por traumatismo cráneoencefálico y estrangulamiento, además de que ninguna de las dos habría sido abusada sexualmente, como usted dijo en un inicio. Una de las principales líneas de investigación es el presunto robo de 2 millones de pesos que Graciela Cifuentes pudo haber obtenido para reconstruir su vivienda afectada por el sismo de septiembre. Y esta semana le hemos informado sobre los casos de mujeres embarazadas que fueron asesinadas para extraerles a sus bebés y robárselos. Uno de ellos es el de Jenny Velasco, de 22 años de edad. Hoy fue sepultada en el Panteón Municipal de Lerdo de Tejada y su recién nacida, a quien lograron rescatar viva ayer, sigue internada en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Además,
Brianda Padrón, la presunta feminicida de Jenny, fue detenida esta tarde y, según informó el fiscal estatal Jorge Winkler, será acusada de homicidio doloso calificado y secuestro agravado. Mientras tanto, en Cancún, 11 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en distintos hechos. Ayer, en la zona conocida como El Crucero, 3 personas fueron asesinadas. Más tarde, un comando mató a otras 5 personas en un fraccionamiento conocido como Villas del Caribe, al sur de la ciudad. Y finalmente, esta mañana, 2 más fueron emboscados por hombres armados cuando bajaban de un automóvil en la región 233 del centro turístico, mientras que en otra zona de la ciudad fue encontrado el cadáver de un hombre atado de pies y manos. 11 muertos en 24 horas. Para tener un parámetro, en la Ciudad de México hay en promedio 3 asesinatos al día. En otras notas, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que se va a investigar la reunión del obispo de Chilapa, Salvador Rangel, con integrantes del crimen organizado, con quienes acordó que ya no habrá más muertes de políticos en el actual proceso electoral. El secretario dijo que para saber qué medidas legales se van a tomar, se va a reunir con el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar. Lo que es un hecho es que el gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra. No es un tema de dubitativo. Las leyes se acatan y se cumplen. Sí tenemos un problema en Guerrero, sí ha habido temas con candidatos en materia de seguridad, sí ha habido ejecuciones en una zona cercana a Chilpancingo, que es Chilapa, y sí tenemos obligación de entrar a estos lugares y aplicar la ley, no el uso desmedido de la fuerza, sino poner a disposición de juez a quien la haya infringido. Y tenemos identificado el grupo que generó violencia. Oiga, y hay una nota de última hora, en unos momentos le vamos a ampliar la información, pero hay versiones de que habrían asesinado precisamente en Chilapa al jefe de la policía. Bueno, mientras tanto, en las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en coordinación con el gobierno capitalino, logró rescatar y liberar a una víctima de secuestro y capturar a 7 presuntos secuestradores pertenecientes al grupo criminal conocido como Los Mier. Esta banda operaba principalmente en la capital del país y en el Estado de México y se caracterizaba por ejercer un alto grado de violencia contra sus víctimas. Hoy el Senado aprobó aumentar las penas por el robo y delitos cometidos en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, lo que usted conoce y yo como el huachicoleo. Esto con la intención de disminuir la alta incidencia de estos ilícitos. El dictamen plantea elevar de 20 a 30 años de prisión a quien sustraiga gasolina, ya sea de ductos, vehículos o instalaciones, sin derecho y consentimiento de los asignatarios. Además, dispone una multa de hasta 25,000 veces el valor de la unidad de medida y una actualización vigente, casi 2 millones de pesos, para quien cometa dichas conductas. Hacemos una pausa y al regresar le vamos a platicar cuánto tiempo de su vida pierde usted esperando la luz verde del semáforo. Además, un ciclista irresponsable que pone en jaque a conductores en la Ciudad de México. Si no caben todos, el gobierno va a tener, ¿sí?, como ideal para que ningún joven sea rechazado. ¿Cómo no habrá rechazados? Hay muchas formas. ¿De qué mecanismo? ¿Lo deben decidir las universidades autónomas o el gobierno federal? Ojalá pudiéramos cubrir la necesidad de todas las personas, todos aquellos que aspiran a ingresar a la universidad. Lamentablemente no es posible. La campaña empezó en Milenio. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. El primer instrumento musical fue creado de un hueso de buitre hace 35,000 años. Usted sabe que ya iniciaron las campañas a nivel federal, pero también a nivel local, y se ha hablado mucho de las federales, pero ¿qué va a pasar en la Ciudad de México, la ciudad más grande del país, la noche del 1 de julio? ¿Qué novedades hay?
cuántas boletas vamos a utilizar ese día y habrá o no resultados, comunicación de resultados por supuesto que habrá, pero esa misma noche, pues que nos lo cuente Mario Velázquez Miranda, el consejero presidente del Instituto Electoral de la ciudad. Bienvenido, Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Pues efectivamente, el día 1 de julio no solamente elegiremos los cargos federales, Presidencia de la República, diputados, senadores al Congreso de la Unión, sino en la Ciudad de México elegiremos al titular de la Jefatura de Gobierno, a las o los integrantes del Congreso local, ya no Asamblea Legislativa, sino del Congreso local, y a la nueva figura en las demarcaciones territoriales que hoy conocemos como delegaciones, donde elegiremos alcaldes por y primera concejales. vez. Por primera vez en la historia de esta ciudad tendremos un órgano colegiado que será la autoridad inmediata de toda la ciudadanía en las demarcaciones territoriales. ¿Eso quiere decir que nos van a tocar 3 boletas locales? 3 locales y 3 federales. Tendremos 6 boletas en las manos el día 1 de julio y a partir de la definición de la casilla única en 2014 ya no tendremos 2 casillas, una frente a otra como ocurría en el pasado, sino tendremos una sola casilla en donde, integrada por 6 vecinas y vecinos, recibirán las 6 elecciones particularmente. ¿Y harán el conteo tanto de la federal como de la local? Así es, ellos llevarán a cabo el escrutinio y cómputo. Al concluir la jornada electoral, que será a las 18 horas, iniciará el escrutinio y cómputo. Esto traerá ciertas complejidades en términos de la logística. Pues, porque antes se tardaban mucho con una elección, ahora que son 2. Justamente esto llevará hacia tiempos un poco más amplios en la entrega de resultados, particularmente del ámbito local. Nosotros tendremos los denominados conteos rápidos, tanto para la elección del jefe de gobierno, la jefatura de gobierno, que el resultado, desde luego, en las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, ellos llevarán a cabo el conteo rápido de la jefatura de gobierno, nosotros los conteos rápidos de las alcaldías. Y estaríamos en aptitud de dar resultados más o menos a la 1 de la mañana del día 2 de julio, en razón de esta circunstancia. Alrededor de la 1 de la mañana. Justamente. ¿Eso cómo lo determinaron? ¿A partir de los simulacros que han hecho? Entiendo que ya se hicieron pues estos simulacros. Sí, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos hecho diversos simulacros para ver la logística de operación de la propia casilla. Es hacer el escrutinio y cómputo de 6 elecciones, pues sin duda, en términos de lo que hemos visto, se lleva 5 horas más o menos. ¿Cuántos votos en promedio recibiría una casilla de estas? Cada casilla contando tiene la las previsión, 2 elecciones. Claro, en cada casilla tiene una previsión de 750 boletas para recibir de la ciudadanía. Si pensamos en que el histórico de participación en la ciudad es de más del 60%, estaríamos hablando de más de 350 boletas particularmente de cada elección. Esto es en cada una de las urnas, porque recordemos que vamos a elegir 6 cargos, lo que haría particularmente poco más de 2,000 boletas que había que clasificar y desde luego contar, revisar y llenar las actas correspondientes para efecto. Y resolver controversias, por porque supuesto, siempre hay de que no, esta cruz está más abajo, no vale. Justamente en el escrutinio y cómputo es donde se determina cuál de estos votos está válidamente emitido y cuál debe ser considerado nulo. Y ahí, como sabemos, en la casilla no solamente están las y los ciudadanos que integran la mesa directiva, sino también la representación de todos los partidos políticos, tanto del ámbito federal como de lo local. Habrá en esencia 19 representaciones políticas, 10 de la Ciudad de México cuidando la elección local y 9 de la elección federal, más las candidaturas independientes. En el caso del ámbito federal estará la representación de la candidata a la presidencia de la República. En el caso de la Ciudad de México también tenemos una candidatura sin partido para la jefatura de gobierno de la ciudad. Que además son mayormente mujeres las candidatas, sí, en este caso. 7 candidatos tenemos en la Ciudad de México. De los 7 candidaturas registradas, 5 son mujeres. O sea, hay 5 mujeres en la Ciudad de México aspirando al cargo de la jefatura de gobierno y dos candidatos varones. Justamente. Bueno, estadísticamente hay más probabilidades de que nos gobierne una mujer. Sin duda, me parece que en ese sentido, al haber 5 de los 7, pues hay una mayor probabilidad de que una mujer gobierne los destinos de esta ciudad en los próximos 6 años.
es 50% de cargos para mujeres y para hombres, ¿no? Justamente. Con candados incluso. Justamente en esta elección tendremos en cada uno de los partidos políticos y la coalición registrada la obligación de postular el 50% de varones y el 50% de mujeres. Pero en la constitución política de la ciudad se fue más allá de la postulación del 50% de candidaturas de varones y mujeres, sino que el Congreso de la ciudad tendrá la integración paritaria, es decir, con independencia de cómo resulte la votación en mayoría relativa, donde elegiremos 33 y 33. Va a haber 36 varones y 36 mujeres en este Mario Congreso. Velázquez, por último, cuéntanos, ¿qué hay del debate local? ¿Cuándo va a ser y cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el formato? Bueno, en principio son 7 los candidatos y candidatos registrados. Esto complejiza un poco el debate. Claro. El debate de 7 candidatos es un debate pues que desde luego deberá tener un formato ágil para que no se vuelva aburrido y demás. Y el primer debate lo tendremos el día 18 de abril. Aquí en la Ciudad de México estaremos ya... ¿Cuándo sabremos las condiciones del debate? El día de mañana en la comisión específicamente determinada para la organización de los debates tomará ya las determinaciones sobre el formato, de tal suerte que mañana seguramente tendremos ya tanto los elementos que desde luego serán del desarrollo del debate y las particularidades del mismo. Bueno, pues muchísimas cosas. Vamos a tener que hablar mucho en este proceso electoral, consejero presidente. Sin duda, y sobre todo particularmente para invitar a la ciudadanía a que participe en varios de los derechos que se tienen, no solamente el día de la elección, sino como observador, observadora de todas las etapas de la jornada, las etapas y la jornada misma, y desde luego también siendo una persona que esté vigilante de los actos no solo de la autoridad, sino también de los actores políticos. Claro. Pues queda la invitación para ustedes que nos escuchan y viven aquí en la Ciudad de México a participar, y al consejero presidente le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Por el contrario, Héctor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a temas de movilidad. Fíjese que el Senado aprobó reformas y adiciones a las leyes de aviación civil para regular el uso de drones y aeronaves piloteadas a distancia. Esta reforma sustituye el concepto de navegación civil en el espacio aéreo por el de aeródromos civiles y señala que deberá existir un registro donde se inscriban quienes adquieran, transmitan, modifiquen, graben o extingan la propiedad de los drones. Además, se va a tener que cumplir con una norma oficial a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los fabricantes deberán tener certificado de producción. Y de acuerdo con la plataforma Sin Tráfico, cruzar un semáforo tarda hasta 4 veces más, 400% más de tiempo en al menos 50 cruceros de la Ciudad de México y el Estado de México debido al intenso tráfico. Esto pues afecta a peatones, a ciclistas, al transporte público, a los automovilistas. Los datos que analiza esta consultora Sin Tráfico arrojan que cruzar un semáforo requiere de 1 a 2 minutos, pero en horas pico el tiempo se incrementa hasta 4 veces. Uno puede tardar de 8 a 15 minutos tan solo para hacer un cruce. Así que, por ejemplo, si una persona que vive en el Estado de México invierte en promedio 2 horas al día en sus traslados, en una semana invierte 10 horas de su vida solo en transportarse. Y gran parte de esto esperando que cambie del rojo al verde. Y hablando de transporte, el transporte de pasajeros en la zona metropolitana del Valle de México es responsable del 23% de las emisiones contaminantes del país. Así lo informó la organización El Poder del Consumidor al presentar un estudio llamado Corredores de Transporte Público, donde se hace un llamado a eficientar el transporte público, ya que esto podría hacer que se reduzca en 95% la emisión de contaminantes. En este estudio se analizaron 11 líneas de autobuses de transporte rápido, los BTRs, 9 empresas de transporte concesionado, un corredor cero emisiones y 4 derroteros. El resultado fue que sustituir automóviles particulares y microbuses por Metrobús o Mexibús y transporte concesionado, pues logra reducir emisiones, evita muertes prematuras y hace que los conductores cambien a otro medio de transporte y la movilidad sería mucho mejor. En redes sociales circuló este video donde se ve a un ciclista
que se mete al periférico y al viaducto. No es la primera vez y esta persona ya fue identificada. Véalo. Compa, te voy a subir a YouTube. No mames. Oye, soy ciclista y no hago esas pendejadas que haces. De verdad que nada más desacreditas a los ciclistas haciendo esas pendejadas. De que te atropellen ahí, compa. Este ciclista fue grabado el miércoles mientras circulaba en el carril de alta velocidad por el desnivel de Periférico y Reforma, algo que, además de peligroso, está prohibido. No se trata de un ciclista intrépido, sino de uno totalmente inconsciente, pues no es la primera vez que transita por una vía de alta velocidad. Hace apenas 15 días, la reportera Fátima Monterrosa denunció la imprudencia de este mismo ciclista al circular sobre el viaducto Miguel Alemán, una vía exclusiva para automóviles. Al parecer, el sujeto está acostumbrado a burlar a los automóviles. Pásale, te arriesgas. Este tipo va en viaducto manejando una bicicleta. Es increíble. En ambos videos se observa cómo esquiva los autos, cambiando de carril en repetidas ocasiones. La imprudencia no se limita solo a circular donde está prohibido, sino que además lo hace sin ninguna protección. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México señala que los ciclistas tienen prohibido circular por carriles centrales de vías de acceso controlado, entre las que se encuentra el Anillo Periférico, Circuito Bicentenario, Ignacio Zaragoza, Constituyentes, Tlalpan, entre otras. Milenio Noticias. De verdad que nada más desacreditas a los ciclistas haciendo esas pendejadas. Esta inconformidad que escuchamos de la persona que graba a este personaje, pues provocó también, como en el primer video, muchísimas reacciones entre usuarios de las redes. Muchos de ellos criticaron que la conductora haya grabado el video mientras iba conduciendo. Incluso aseguraron pues, que eso terminó siendo más negligente que el ciclista. Pero también hubo muchos que se quejaron de cómo se invaden las ciclovías y nadie lo registra. Los taxis, automovilistas particulares, camiones de reparto que invaden ciclovías y obligan a los ciclistas a salirse de esas. Pero finalmente, en el viaducto se puede circular por las laterales en bicicleta, pero no en los carriles centrales de ninguna vía como Churubusco, como Tlalpan, como el Periférico. Vamos a una pausa y al regresar, aquí en el estudio, Erika Montoya con más afición. Milenio Televisión, una pantalla con carácter. ¿Es la primera vez que MAFRE se enfoca hacia los emprendedores en México? En general es la primera vez que desarrollamos un premio asociado a la innovación social. Sí, tenemos muchos premios relacionados con la sociedad, concursos, con la acción social. En este caso estamos buscando más el matiz de la innovación, ¿no? Porque pensamos que estamos en el mundo, en el momento de la tecnología y cómo aprovechar esas tecnologías, eso sí, desde un punto de vista social. La Conversación, viernes, 18:45 horas. Erika Montoya aquí con más afición. Hoy hablamos de golf, para empezar. Exactamente, porque arrancó el Masters allí en Augusta. Y la verdad es uno de los torneos más importantes que tiene el golf, uno de los 4 grandes, uno de los torneos más importantes. Hay 4 en el año, entonces este es el primero de ellos, pero es el de mayor tradición. Este empezó en 1934 y la verdad es de que ellos manejan las reglas tan estrictas que a veces luce como algo muy loco. Por ejemplo, no dejan a los fanáticos llegar y traer su teléfono. Si encuentran a un fanático con la gorra al revés, llegan los de seguridad y le piden así que de muy amable manera que por favor se pongan la gorra hacia adelante. Tienen reglas tan estrictas
en cuanto a todo. Tienen una barrera que tapa que los animales no se metan al campo para que no lo estropeen. Incluso se menciona que hay ruiditos de aves, pero nunca se ve ninguna. Algunos presumen que son grabadas, para que ahora sí que todo esté inmaculado. Un analista hace algunos años dijo que ese campo no se podaba, se cortaba con cera casi de depilar para que veas nada más lo milimétricos que son. Tienen un estudio específico para ver cuánto crece el pasto, cuándo le deben de dejar de regar, de qué manera tratar al pasto para que esté perfecto y los golfistas puedan disfrutar de una competencia impresionante. Hace algunos años no se permitía que el golfista, así fuera el número 1 del mundo, tuviera su propio caddy. Ellos les prestaban uno. Ahora que les dieron la oportunidad de llevar a su caddy, pues ahora ya los tienen que uniformar, tienen que ir a la vieja usanza, todos vestidos de blanco, cargando los palos del golfista. La verdad, tienen millones de mitos allá adentro. Uno de ellos es empacar las plantas de azalia que tienen ahí con hielo en caso de que la primavera se adelante, para que justo cuando llegue este torneo esté perfecto y no le huele un pelo al campo. Bueno, y floreen justo en el momento adecuado. Exactamente. Y vaya, si tú quieres ser socio de este campo, no puedes llegar y decir así como de, ay, yo quiero ser socio. Si no, pregúntale a Bill Gates, que él dijo, yo quiero formar parte, y le dijo al campo, espérame tantito, es cuando yo te invite, no cuando tú quieras. Pero ya es socio. Ya es socio ahorita, uno de los 300 socios de este exclusivo campo que hoy tuvo la primera ronda allá en Augusta. Y bueno, en la cabeza se encuentra Jordan Spieth, el tejano, quien se encuentra a -6 golpes. Y bueno, Tiger Woods, que regresa luego de 3 años a este evento, que déjame decirte que no cualquiera va. Si no te llega la invitación vía correo, no correo electrónico, no te aviso, no, vía correo postal, no importa que seas el presidente de Estados Unidos, tú no puedes participar adentro de este torneo. No, ya nos quedó claro que es un campo para fifís. Exactamente, un campo para fifís. Y bueno, hoy a Tiger Woods no le fue nada mal porque quedó en la posición número 29 con 73 golpes, uno arriba de par de campo. Y al que le fue horrible fue al campeón defensor Sergio García, que estuvo impresionante lo que le pasó en el hoyo 15. Pero impresionantemente mal. Impresionantemente mal, o sea, como para chillar. Ya se le fue la oportunidad de retener el título allá en Augusta porque falló no una, 5 veces. La pelota le corrió tanto que se fue al agua 5 ocasiones y quedó 13 golpes arriba. Impresionante. Pero para que ustedes vean qué fue lo que pasó con Sergio García, vamos a ver estas imágenes. El peor hoyo en la historia del Masters. Bueno, sí, yo no juego golf, pero si fuera seguro me pasaría. No, bueno, peor. ni yo, ni pateándola para empezar. Entonces hablemos de otro deporte, Erika. Exactamente, y ahora nos movemos a artes marciales mixtas para Nueva York, porque Conor McGregor se enloqueció. De repente llegó a la UFC 123, que se va a llevar a cabo en Brooklyn este fin de semana, y aventó todo lo que tenía a la mano contra el camión donde estaba el rival que este fin de semana va a disputar el título que le quitó la UFC. Nada más ver las imágenes, Conor se volvió loco, agarró un diablito, estrelló el vidrio, se puso como loco. Él iba en busca de Khabib Nurmagomedov, que es ahorita el que va a disputar ese título que tenía Conor ante Max Holloway. Afortunadamente, Nurmagomedov no tuvo ninguna lesión, pero Michael Chiesa sí sufrió cortes por los vidrios. Ahorita la policía lo está buscando, no hay orden de aprehensión tal cual, pero pues ahora sí que Conor está en problemas, en una de esas no regresa a la UFC. Bueno, mucho show. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Y siguiendo con otros temas, en Brasil un juez emitió una orden de prisión para el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por el delito de corrupción. Lula fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por supuestamente recibir un departamento a cambio de contratos públicos para una constructora. El juez le dio la oportunidad de que sea él
quien se entregue antes de las 5 de la tarde de mañana en Curitiba. Al respecto, el Partido de los Trabajadores convocó a sus militantes a movilizarse. Sus simpatizantes afirman que la rapidez de la justicia fue porque quieren evitar que compita en la elección presidencial de octubre, de la cual encabeza las encuestas. Un tribunal territorial en Alemania descartó extraditar al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por el delito de rebelión después de que España presentó esa solicitud. Puigdemont fue puesto en libertad bajo fianza mientras estudia su entrega por el otro delito que le imputa el gobierno español de malversación de fondos. Todo tras el intento de independencia de Cataluña encabezado por él mismo. El tribunal determinó que este delito de rebelión es inadmisible para la Sala de Justicia, pero que el proceso va a continuar en tanto se determina si desvió o usó incorrectamente recursos públicos. Y también sobre España, tras la polémica por el video en el que la reina Leticia impide a sus hijas tomarse una fotografía con doña Sofía en Palma de Mallorca, este jueves Leticia reapareció en público, acudió a unas jornadas sobre el tratamiento informativo de la discapacidad celebrado en Madrid, donde fue recibida por la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat. Al salir, la reina consorte no respondió a los reporteros que le cuestionaron cómo se encontraba tras la repercusión del video. Solo sonrió y saludó, pero recibió abucheos de algunas personas que le gritaron floja, maleducada y antipática. Esta noche, hace unos momentos, terminó el concierto que la banda estadounidense The Killers ofreció en el Foro Sol como parte de su gira Wonderful Wonderful, el mismo nombre del disco que estrenaron en septiembre y del cual pues interpretaron varios temas. Tras haber tocado el lunes y martes en Monterrey, esta banda llegó a la capital. El sábado además van a estar en el Corona Capital de Guadalajara. Hoy elegimos algo de los Killers para despedirnos. Y súbale, por favor. Se quedan en buenas manos. Juliet says, hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet that you exploded in my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, and both are streets of shame.